¿Cómo están? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida de parte de Cámara Peruana de Comercio Exterior. Vamos a comenzar con la clase. Hoy en este módulo nos toca ver lo que son procesadores, memoria y disco duros. El procesador es el cerebro del sistema. Es la parte principal de toda la computadora, ¿no? Es la que, de acuerdo al procesador que tú compres, es la máxima velocidad que vas a tener y el máximo de tareas que puedas realizar, ¿no? Hay distintos tipos de procesadores. Actualmente hay dos marcas muy comerciales, que es la AMD e Intel, que ha hecho que esto, de alguna manera, los costos sean un poco más baratos, ¿no? Normalmente los procesadores se podría decir que dos tipos de modelos, ¿no? Los que son para sobremesa y los que son para portátiles. Normalmente los que son para portátiles están soldadas a la misma placa, ¿no? En cambio, los procesadores que son de sobremesa se pueden retirar, ¿no? Son mucho más rápidos, son mucho más veloces, porque tienen mayor, mayor velocidad, mayor bus. Existen tres tipos de procesadores, ¿no? Tecnologías, diría yo, ¿no? Que es el PGA, el LGA y el BGA. Le voy a mostrar los tipos de procesadores que son estos, para que vean las diferencias. Los que eran PGA, que ya actualmente no hay, es lo que tenían los pines hacia arriba, que a la hora de poner tendrías que tener bastante cuidado, porque incluso hay un modo de colocarlo, no es que se ponga por poner. Y esos pines, cuando se rompían o eran filamentos muy delgados, se perdía totalmente lo que era el procesador, ¿no? Y tenías que llevar la garantía y hacer todo un trámite horroroso en esos tiempos, ¿no? Lo que es el BGA, es la segunda imagen, ¿no? Que son los más comerciales, ¿no? Que, bueno, comenzaron a ser un poco más comerciales. Ya no, los pines no estaban en lo que vendría a ser la placa, ¿no? La placa madre o la placa base o la mainboard. Y actualmente estamos con el LGA, ¿no? Si te das cuenta, ya ahí te dan todos los núcleos y todos los procesadores que actualmente estamos viendo. Estos son los tipos de procesadores que hay. Hay procesadores para servidor, procesadores para desktop y procesadores para lo que son equipos móviles, tablets. En la gama de AMD tenemos el Atom 64X2, ¿no? Que es una gama que procesa varias tareas, ¿no? El Phenom 2, que es una gama que tiene doble procesador, ¿no? E incluye un chip. El Atom, ¿no? Es una gama buena de rendimiento y su arquitectura es de x86. El APU, ¿no? Que es una gama de tecnología moderna. El AMD FX 4000, ¿no? El AMD FX 6000, ¿no? El AMD FX 8000 y 9000, ¿no? Que son buenas de buena rendición y de memoria rápida. Estamos en Energizer 3, en Energizer 5, en Energizer 7. Estos son de mayor rendimiento y capacidad. En lo que vendría a ser en la gama de Intel, tenemos lo que es el Core 2, que es una gama de doble núcleo, ¿no? Es multichip. El Core 2 Quad, que es una gama solamente para escritorio, que tiene un servidor de alto consumo de energía, ¿no? El Celeron, que es un microchip de bajo costo, ¿no? El Pentium, que es una gama que se produjo con una velocidad de entre 6 y 200 megabytes por segundo,
Normalmente hasta la Pentium 4 son para realizar incluso tareas de ofimática y lo que vendría a ser navegación. Más no, ya no, no tendría que ser edición, ese tipo de cosas. Ya tendrías que comenzar con la Core i3, ¿no? Que es una gama de rendimiento potente, ¿no? De productividad mejorada, de transmisión fluida y de entretenimiento en HD, ¿no? El Core i7 es una gama que brinda una buena calidad. El Core i7 es una gama alta ya, ¿no? Que fue entre los cores la gama alta, ¿no? Hasta que salió la Core i9, que es ya gama alta, ¿no? Que es una computadora mucho más rápida en lo que son las tareas, procesos. Estas son las codificaciones que se usan normalmente en lo que es la generación, ¿no? ¿Cómo determinas tú cuál es el tipo de generación? Pues puede ser una Core i5, puede ser una Core i3 o i7. Después de eso va a seguir una numeración. La numeración, el primer número que salga o que compres, ese va a indicar el tipo de generación que tiene el procesador. Puede ser generación 3, 4, 5. Después, los números que siguen, ¿no? Es un código del producto nada más, ¿no? Que es interno, se maneja internamente, ¿no? La K, que en este caso que es una Core i9, la K te va a indicar para qué tipo de máquina en específica se va a usar. Te explico, si puede ser un procesador para laptop, puede ser un procesador para una sobremesa, ¿no? Y esa letra es la que te va a indicar para qué tipo de procesador realmente va a ser, para qué tipo de placa, ¿no? Va a ser. Como le explicaba antes, de esto va a depender el trabajo que tú te desarrolles. Si es juegos, o lo que son vendría a ser diseños, ya vendría a ser a partir con Core i3 hacia adelante, ¿no? En la AMD vendría a ser la Razer hacia adelante, si ya podrían ser mucho mejores para ese tipo de trabajo. Existen los procesadores, como indiqué acá arriba, el Xeon y el Titanium, que son procesadores netamente para servidores. El tipo de enfriamiento incluso va a ser mucho mejor, mucho más rápido. Las memorias, este, las memorias van a depender también de la placa, ¿no? Y relativamente también, si la placa es la que va a mandarte y te va a indicar qué tipo de memoria vas a utilizar, ¿no? Junto con lo que vendría a ser la fuente, disculpan, el procesador. Entonces, si tú puedes tener una buena placa, ¿no? Pero el costo del procesador en sí es alto, es bien alto, es la parte más cara de toda una computadora. Y de ahí vendría lo que vendría a ser la memoria, ¿no? Que es la que te va a permitir ayudar a hacer el trabajo mucho más rápido, ¿no? Dentro de la historia de las memorias, ¿no? Comenzamos con bueno, prácticamente las últimas son las DDR, la DDR2, la DDR3 y la DDR4, ¿no? La DDR es una memoria de tipo síncrono, que los datos se envía 2 veces cada ciclo de reloj, ¿no? Bueno, en ese tiempo existen tres, ¿no? El tipo de memoria DDR266 que llegaba hasta 133 megabits por segundo, megahertz, disculpa. La DDR3, la DDR3 333 que llegaba a 166, la DDR400 que llegaba hasta 200 MHz. El DDR2 es un tipo de memoria
mejorada notablemente con respecto a la memoria DDR, ya que permite que los buses trabajen al doble de la frecuencia del núcleo. Esto hace que el ciclo de reloj haga la transferencia, 4 veces más la transferencia. El DDR2 de 533 llegaba hasta 266 MHz y el DDR2 de 667 a 333 MHz. La memoria DDR3 actualmente es una memoria que es mucho más rápida que la DDR2, definitivamente, ¿no? Si el bus es mucho más rápido, ¿no? La DDR2 estamos hablando de 1333 y de 1333, ¿no? De 1033 a 1333. Esto hace de que los datos vayan mucho más rápidos. La DDR4 puede llegar entre 1600 a 3200 MHz. Actualmente hay memorias que ya vienen con un sistema de enfriamiento adicional. Es decir, los que están aquí no tienen un sistema de enfriamiento adicional. Hay memorias que vienen que son relativamente un poco más gruesitas y que muestran de que son que te ayudan a enfriar mucho más rápido lo que es el sistema. Estas son las ranuras de las memorias. Para poder colocar las memorias, tienes que ver cómo va a ir ubicada. Esta es una DDR4. Esta está el tipo de sus ranuras para poder colocarlo. Acá es una imagen en la cual te indica y te dice anteriormente la DDR2 tenía dos aperturas dos ranuras en las cuales tú podías guiarte mucho mejor. Actualmente a partir de la DDR2 hacia adelante solamente tiene una sola ranura y la única diferencia es de que la guía es relativamente un poco más hacia la derecha o un poco más hacia la izquierda. Y deben ser colocadas de esa manera, no poner de un lado y después poner del otro lado. Ese es el error que a veces cometemos varios. Las memorias se colocan paralelamente, ¿no? Es decir, los dos lados juntamente, ¿no? Y presionarlo en el centro, si es posible, para que se puedan enganchar con las palancas que están hacia los costados. Existen varios tipos de memoria, ¿no? Sí. Esta es una memoria únicamente de la computadora. También existe la memoria caché, la memoria ROM, que son distintos a estos, ¿no? Mientras han ido pasando el tiempo, los procesadores o los chips que tienen las memorias han ido poniendo más, reduciendo, ¿no? Y haciendo que fluya mucho más rápido los componentes. El principal detalle de todo lo que vendría a ser el área del sistema, bueno, lo que vendría a ser una computadora es el modo de enfriamiento. Mientras vamos avanzando, cada parte ya tiene un refrigerante interno que ayuda ya al mayor enfriamiento de todo el sistema, ¿no? Entonces ya como que necesita tanto lo que es el hecho de ventiladores.
Mm, Existen varios tipos de marca, ¿no? Estos son memorias netamente para computadores de escritorio. Y se podría decir que casi el mismo tamaño que incluso para los que son servidores. Pero para las laptops, ¿no? O portátiles, el diseño es más compacto, más chico. Existen varias marcas de memorias. La más comercial es el Kingston, ¿no? Como que es más comercial y como que es un poco más estable. Es no, no es no te ocasiona problemas, ¿no? Como que alguna vez te ha dado alguna memoria, aunque ya todos han comenzado a mejorar. Y en una memoria es muy difícil que se te dañe, ¿no? Al menos a mí me ha pasado de que ha habido ocasiones en que he tenido que sacar la memoria, limpiar y volver a colocarla y se soluciona lo que es el problema. Ahí vas a tener que determinar cuál fue si el mal funcionamiento, ¿no? O por qué no carga, ¿no? Normalmente la computadora no carga o no prende o porque está dañado el procesador, que es muy difícil, o la memoria. Y tercero sería la placa, ¿no? Con esas tres cosas, la máquina debería aprender, porque debe llegar al menos hasta el BIOS. Entonces, con esos tres componentes, si están bien, debe llegar, sin necesidad de lectora, disco, ¿no? Y con eso descartas el hecho de que si es que algún componente está dañado, ¿no? Lo que se está haciendo también al avanzar con la modernidad de las memorias y todos los componentes es de tratar de usar la menos energía, sí, la cantidad de energía más baja, ¿no? Todos los componentes se están actualizando de DG2 a DG3 a DG4, va bajando el consumo de energía. Si el consumo de energía ya no es tanto como se usaba anteriormente. Y eso pasa prácticamente con todos los componentes que se están actualizando. Se trata de ahorrar en lo que es energía, y hacer los procesos mucho más rápido, ¿no? Hay algunas placas en las cuales te permite el hecho de usar dos tipos de memoria. Sí, me rectifico. Hay placas que tienen dos tipos de slot para poder ingresar. El DR2, ¿no? Dos tipos de tecnología. Pero también te dice que usas uno o usas el otro, ya que en lo que es este sistema, y te vas a dar cuenta en el trayecto de que siempre manda el menor, ¿no? ¿Cómo es el menor? ¿No? Si, si tú tienes una memoria, ¿no? DDR3, por así decirte, de 1033, ¿no? Y pones otra memoria, ¿no? Que es de 1333, todos van a ir al ritmo del menor, que es la 1033. Entonces, por eso es importante que veas qué tipo de bus tiene antes de colocar. Se sugiere que se use el mismo tipo de memoria y el mismo bus a la hora de colocarlo, ¿no? Eso no implica de que no funcione, ¿no? Simplemente siempre va a mandar el menor. El menor es con el que siempre vas a trabajar en todos los aspectos, ¿no? Si,
en todos los aspectos de lo que vende a ser memoria, incluso discos duros, incluso el mismo procesador, ¿no? Hay procesadores que incluso tienen un turbo, ¿no? Que no viene activado, y lo tienes que activar, ¿no? Para poder hacer trabajo. El- Esos turbos no están activados. ¿Por qué? Porque como haces, el- es un trabajo fuerte que el que se hace y vas a sentir que es mucho más rápido, es verdad, pero el tiempo o el ciclo de vida del mismo procesador se pierde. Es decir, es un decir, ¿no? Si un procesador está diseñado para durar un aproximado de 10 años, es un decir, te digo, ¿no? Con el turbo te baja a la mitad prácticamente, ¿no? Incluso hasta un poco menos dependiendo del tipo de uso que le des, ¿no? Si antes era 10 años, ¿no? Te va a durar 5 años a menos dependiendo del trabajo que le estés dando, ¿no? Porque el turbo ya implica el hecho de que estás trabajando cosas más fuertes, ¿no? Como diseño, no sé, como que estuvieses trabajando como un servidor, ¿no? Eventual, claro está, ¿no? Entonces, eso hace de que te baje el tiempo de vida del disco, el procesador, ¿no? Por eso es que viene deshabilitado en lo que vendría a ser en los procesadores. Los discos duros, ¿no? El disco duro es el dispositivo de almacenamiento, ¿no? Que, que, que puede ser magnética o, bueno, mecánica, bueno, magnética y sólida, ¿no? El grande es magnético, el medio es SSD, que es sólido, y el chiquito es el M.2, ¿no? Que es mucho más rápido que los otros dos, pero de todas maneras es un poco más costoso. La finalidad del disco duro no solamente es el hecho del almacenamiento, y se ha comprobado cuando se ha estilado o se han creado lo que es el SSD, el tipo sólido y el M.2. Porque si tu máquina puede ser lenta y tú le pones un disco sólido, te vas a dar cuenta que aumentas la velocidad en tu máquina a un 20%. Vas a sentir que es un poco más rápido, sin necesidad de aumentar memoria ni cambiar procesador. Entonces, esto ayuda a que la máquina sienta un poco más rápido, ¿no? Y eso va a depender del tipo de placa, como te digo, para poder ingresar al menos el M.2. Los otros, relativamente casi ya todas las placas lo tienen. Este es el disco duro magnético. Como te das cuenta, es parecido a un on play, ¿no? Es decir, que eso gira, gira y la agujita va comenzando a leer todo el disco. Este es el disco sólido y este es el M.2, como te das cuenta, en algunas placas vas a encontrar este puerto para poder colocarlo. No todas las placas lo tienen. Eh, En la mayoría de las laptops hay. Sí, existen estas marcas de puertos, estas marcas bueno, estas marcas son puertos de disco, ¿no? El SATA, que es normalmente para disco de computadora, escritorio, el SAS, que es para servidor, igual que el SCSI, ¿no? Son tecnologías que enfrían mucho más rápido, ¿no? Pero son diseñados para servidores. Pero los más comerciales son estos dos. El magnético, que es el HDD, ¿no? Y que es SSD, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser la diferencia, ¿no? O la comparación, ¿no?
En el sólido absorbe un promedio de 2 a 3 watts promedio, ¿no? Y como, y aumenta la batería por un 30 minutos, ¿no? Es decir, como que no consume mucho lo que es la pila o la batería, ¿no? En cambio, el disco duro, el HDD, absorbe un promedio entre 6 y 7 watts promedio y utiliza la batería, ¿no? O la energía. Como te iba diciendo, a medida que vas avanzando, la tecnología se va haciendo menos el consumo de energía, ¿no? El costo definitivamente en un sólido es mucho más caro y el M.2 es muchísimo más caro, ¿no? Mm, Una comparación, si compras un disco tera, de un terabyte aproximado en sólido, es como que si compras un disco de 4 teras en un disco magnético, ¿no? Es un aproximado, ¿no? Dependiendo de la marca, dependiendo de algunas cosas, que puede valer un poco más, un poco menos, ¿no? La capacidad, un sólido, es desde un tera para, como máximo para una laptop, ¿no? Y para un ordenador, ¿no? Hasta 4 terabytes. En cambio, en el magnético tienes un máximo de 2 teras para una laptop y un máximo de 10 teras para un escritorio. Esto también va a variar de acuerdo al tipo o la cantidad de información que manejes, ¿no? Como tú te habrás dado cuenta que actualmente ya todo se trabaja con la nube. Entonces, como que el espacio de un disco duro es relativo, ¿no? Relativo al trabajo que estés haciendo. Ahorita que hemos estado todo virtual, te has dado cuenta que los trabajos y tareas, todo se tiene que subir a una nube para poder hacer la compartición de documentos, ¿no? Independientemente de que envíes un correo hacia otra persona, ¿no? O hagas un trabajo distinto a los demás, ¿no? Os digo, la compra de un disco duro va a depender del tipo de trabajo o información que manejes, ¿no? Porque de nada que te cuesta tener toda la información en un disco duro si por X motivo se logra malograr, vas a perder información. Es mejor que lo puedas tener en la nube de alguna manera, ¿no? O a través de un correo, o a través de cualquier otro mecanismo para que no puedas perder, ya que ahora se oscila a, a poner todo en la nube. Ahora, que lo pongas en nube es relativo también, ¿no? Es decir, dependiendo del tipo de seguridad que tú la puedas poner, ¿no? Yo a veces cuestiono esas cosas porque tú en tu computadora los tienes y lo puedes manejar, tu información, y lo puedes tener y es, por así decirlo, de alguna manera secreta, ¿no? Porque tú lo manejas y solamente en el momento que tú lo compartes, lo copias en un USB, lo estás compartiendo con alguien, ¿no? Pero tenerlo en la nube es un servidor o una computadora que está en otro lado. ¿Quién te garantiza el hecho de de la confidencialidad de los datos que hay en ese servidor? Lo que quieras o no, de alguna manera, tú lo puedes administrar de donde estás tú, pero físicamente no lo tienes. ¿Y quién te garantiza de que no se lleve información? Sí, eso es, en opinión personal, es lo que todavía aún no me queda muy claro, ¿no? Eh, la otra diferencia en estado sólido es que el tiempo de inicio promedio es entre 10 y 13 segundos. Es decir, esto significa que si tú instalas el sistema operativo, va a levantar rápido, muy rápido. A que el tiempo de inicio promedio de un HDD es entre 30 y 40 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque demora en leer, demora, sí, como te digo, es como un disco, como un long play o como un disco que da vueltas y si termina de leer, ¿no? Porque lo hace rápidamente, ¿no? Es veloz, ¿no? Pero de todas maneras es una lectura constante. En cambio el otro no, el otro ya entraste, ya, ¿no? Adicionalmente el ruido, ¿no? El sólido no hace ruido, ¿no? Debido a que no hace movimiento, no hace una lectura constante.
cosa que sí pasa en el HDD, ¿no? Los giros de los ciclos son oíbles y pueden ser escuchados. Si tú te acercas bien al disco, vas a escuchar las lecturas que está haciendo. Cuanto a la vibración, ¿no? El SSD no hace vibración ya que no hay movimiento. En cambio, el HDD sí hay vibraciones que se producen debido a los platos en movimiento, ¿no? Ese es otro tema también, ¿no? Que en el HDD, e incluso las laptops, tienes que tener cuidado a, a- a la hora de moverte. Está bien que la laptop sea portátil, ¿no? Pero el disco sigue funcionando. Entonces, el hecho de que tú cargues tu laptop sin pleno funcionamiento, sí, hace de que eso se pueda malograr en un debido tiempo, ¿no? Ya que tienen varias seguridades para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Hasta los golpes incluso, ¿no? Entonces te das cuenta que a veces se te cae incluso la laptop y la falla del disco puede venir después todavía. Tú puedes ir trabajando, hacer todas tus cosas y en un momento dado falla. En cambio, eso no pasa con el SSD, ¿no? Es decir, en movimiento, digo yo, ¿no? Es decir, tú lo puedes tener y puedes moverte indistintamente y no pasó nada, ¿no? En los golpes sí, ¿no? Definitivamente todo le va a hacer daño a cualquier tipo de disco, de cualquier tipo de componentes. El calor producido, ¿no? Se puede producir. La falta de parte de movimiento, como el SSD no tiene movimiento, no produce calor, ¿no? En cambio, el HDD, como produce movimiento, requiere, produce calor, ¿no? El disco, si tú ves en tu laptop o en tu computadora, se refresca el calor, vas a sentir que es caliente, ¿no? No sé si te, algún momento te has percatado o has sentido de que un lado de tu máquina se pone caliente, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque mientras vas trabajando, eso va trabajando mucho más rápido y eso va a hacer que se caliente. El rango de falla de un SSD es de 2 millones de horas. En cambio, de un HDD es de 1,5 millones de horas aproximadamente, ¿no? La velocidad de escritura y copiado de archivos en un sólido es de 200 megabytes horas, no, disculpen, 200 megabytes por segundo a 550 megabytes por segundo. A que un HDD es de 50 megabytes por segundo hasta 120 megabytes por segundo. En el SSD definitivamente es mucho más rápido que el HDD. El cifrado o el encriptado es la misma para ambos. La velocidad de apertura de los archivos es un 20% mucho más rápido en un sólido que un SD, que un HDD, ¿no? Que el HDD es mucho más lento para poder abrir ese tipo de archivo porque es toda una lectura. Y lo más importante de estos discos, de los, ese, de los sólidos, es que está a salvo de los efectos magnéticos, ¿no? Que si tú pones un imán, si no se borra, ¿no? Si no hay pérdida de datos, ¿no? En cambio, en el HDD, los datos se pueden eliminar, ¿no? Pones un imán y se eliminan tus datos, tu información y volver a hacer todo, ¿no? Definitivamente el disco M.2 es muchísimo más rápido que el sólido, ¿no? Por el mismo puerto, ¿no? Ya que maneja un puerto directamente integrado a la placa, a que el sólido se conecta a través de un SATA.
Entonces, esto hace de que mientras, mientras que en el sólido tienes que pasar a través de la placa por el cable SATA y volver a transformarlo y viceversa para poder hacer la lectura, independientemente de que mucho más es veloz, va a sentir la diferencia. Pero con el M.2 va a ser muchísimo más rápido, ya que está integrada a la placa. ¿No? Los datos van a pasar muchísimo más fluido, muchísimo más rápido. ¿No? El sistema de enfriamiento es mucho más rápido. Y además te vas a poder dar cuenta que en estos discos ya no tiene esa dimensión que teníamos antes, ¿no? Que es más, hasta el mismo disco sólido es relativamente un poco más grande que la de acá, de tamaño, ¿no? Pero también es mucho más costoso, ¿no? Es decir, el tamaño del disco es, creo que para estos es hasta dos o cuatro, 2 o 4 teras, pero acá no, en Perú, no, al menos acá en Perú. Y este prácticamente ya no tiene consumo de lo que vendría a ser la batería o la pila, ¿no? Sí, estos de aquí ya prácticamente ya no utiliza. Prácticamente algunos componentes usan lo que vendría a ser, usaban la pila, ¿no? Para poder hacer tu trabajo, ¿no? En los discos duros HDD, ¿no? Su revolución por segundos creo que es de 7200, si no, mal no me equivoco. Es lo máximo que vas a poder conseguir en ese tipo de discos, ¿no? Como lo recalcaba, en lo personal, ¿no? La gran mayoría ya solamente se va a usar de los discos duros para prácticamente para lo que vendría a ser el trabajo propiamente dicho antes de enviarlo y el sistema operativo, ¿no? Y los programas que tengas que usar netamente, ¿no? En un futuro no muy lejano ya se han podido dar cuenta que, como les repito, el trabajo ahorita que es todo virtual, los trabajos se hacen incluso en la nube, se trabaja en grupo, en nube, y no hemos tenido que adaptar a esta nueva forma de trabajo que no se sabe si al final no vamos a adaptar, ¿no? Porque hay trabajos que se tienen que hacer presencialmente, ¿no? Pero la mayoría de trabajos que trabajan en oficina, sí, tal vez, tal vez se queden con este tipo de formato para que se puedan quedar hacer el trabajo en casa, ¿no? ¿No? Y compartir algunos documentos. En un momento dado, cuando estaba estudiando, se decía o se hablaba de que incluso en un momento dado ya no se iba a usar los discos duros, ¿no? En un momento dado, ya que todo iba a ser por internet, de que el sistema operativo incluso se iba a levantar a través de un punto. ¿No? Claro que siempre fue una teoría, ¿no? Pero es una teoría no muy lejana, ya que incluso tú puedes instalar sistemas o clonar desde el punto de red, ¿no? Sin necesidad de usar un disco duro, disculpa, sin usar un USB o usar un disco para poder instalar el sistema operativo.
Entonces, no estamos muy lejanos a ese tipo de verdad. A diferencia de la memoria y procesador, eso va a depender de la placa. En los discos duros, salvo el M.2, salvo el M.2, va a depender de la placa, ¿no? El resto de discos duros solamente va a depender del tipo de información o del tipo de trabajo que estés realizando, ¿no? Para poder almacenar y tenerlos, ¿no? Yo siempre he indicado de que la computadora se compra o los componentes se compran de acuerdo al tipo de necesidad de cada persona, ¿no? O al trabajo que realice. Eso, eso nunca me ha servido, de verdad, porque al final siempre la persona busca siempre algo más, ¿no? Yo siempre he dicho de que se trata de abaratar los costos en ese sentido, ¿no? Costos para la persona que lo compra, ¿no? Pero si tiene poder adquisitivo, puede comprar una máquina mejor, ¿no? Y yo creo que mientras va avanzando más, se va orientando más hacia lo que son gamers, ¿no? Que haga un trabajo de oficina, porque el trabajo de oficina es un poco más simple, ¿no? Se trabaja con Word, Excel, ¿no? Con los productos de ofimática, y por ahí que uno u otro programa de diseño, ¿no? Para poder trabajar. El resto no creo que lo necesite, ¿no? Salvo que tenga programas adicionales sean propiamente de la empresa, ¿no? En cambio, en cambio, un gamer no. Un gamer sí va a necesitar espacio para los juegos porque graba sus juegos, ¿no? ¿No? Y más que nada, más que incluso el hecho de velocidad, que no digo que no sea bueno, ¿no? Creo que busca más lo que es el diseño gráfico, ya que es más visible hacia ellos, y también el procesador, bueno, para que pueda trabajar, ¿no? Entonces eso va a depender del procesador, memoria y tarjeta gráfica, ¿no? Pero el hecho de que vayan avanzando a una Core i9, ¿no? O Core i7 incluso para mí, ¿no? O una Razer en AMD, sí va a implicar de que vas a tener que hacer un trabajo fuerte, ¿no? ¿No? Para poder, al menos en lo personal, para poder comprarlo al menos, ¿no? En cuanto, en cuanto a las marcas de las memorias o discos duros en este caso, mm, no hay, normalmente las que son en memoria son Kingston, la gran mayoría prefiere, ¿no? Mayoría con las que he conversado. Por ahí siempre hay una persona que Samsung o cualquier otra marca que le sea conveniente, ¿no? A veces es por costo, ¿no? Porque a veces, yo les sugiero si vas a comprar un disco duro o una memoria, ¿no?
independientemente, bueno, ya basándote en tu placa, ¿no? Teniendo ya qué cosas te va a permitir comprar, poner, que ponte, si compras la memoria, trates de comprar el que sea más alto, ¿no? Ponte, si te permite tener DDR3, ¿no? Trata de comprar una de 1333 y no de una de 1033 para que puedas sentir un poco más la velocidad, ¿no? Igual que la DDR4, ¿no? Si vas a comprar una DDR4, trata de comprar un bus de 3200, ¿no? A comprar una de 1600, ¿no? Trata de ver siempre eso para que puedas sentir la velocidad, ¿no? Y no lo sientas lento. Trata de comprar siempre la más alta, la que te permita la placa, porque todo eso se va a hacer de acuerdo a la placa, ¿no? Igual que los discos duros, ¿no? Si quieres velocidad, yo te recomiendo usar siempre un sólido. Vas a sentir la velocidad, vas a sentir el cambio, ¿no? Independientemente de que solamente sea de 128, si es que tu trabajo es virtual, si tu trabajo relativamente vas a tener nube o no uses muchos datos, ¿no? De nada te sirve tener un disco grande si al final nunca lo vas a terminar de ni siquiera usar la mitad, ¿no? En lo personal, yo hago varias cosas, pero trato de opción de mantenerlo en la nube y, y no tenerlo tanto en el disco duro, ¿no? Y si lo tengo en el disco duro, trato de tener un disco duro de respaldo, porque siempre es bueno tener un respaldo, porque siempre ha pasado de que o entra un virus que tú no quieres, o pasa o porque hay una descarga eléctrica y se logra, hay un corte, se logra hacer malograr el disco. Entonces, al malograr el disco, lo más importante de todo es perder la información. Y al perder la información es donde no vamos a poner a llorar, porque ahora volver a hacerlo, volver a buscarlo, salvo de que hayas mandado un correo y por ahí tengas algo guardado, ¿no? Mi sugerencia es que siempre tengas, si lo vas a tener en tu computadora, trata de tener un disco sólido, un disco de respaldo, sí, un disco fuera de tu computadora, ¿no? Fuera de tu computadora. Porque tú puedes lo puedes particionar, pero el disco se puede embargar totalmente. Y si tienes otro disco en otra ranura, este, igualito puede pasar con lo mismo. Entonces, se sugiere tener un disco adicional, ¿no? Aparte, ¿no? Para que lo puedas guardar tu respaldo. Porque por eso se llama respaldo. Es muy poco probable que pase lo mismo con el sólido. Poco probable, dicho en claro, por lo mismo que usa menos energía, ¿no? Igualmente con lo que vendría a ser el M.2. Pero siempre es bueno tener un respaldo adicional, ¿no? Es la sugerencia que se hace, ¿no? El hecho de que tú hagas una partición en un disco duro no significa solamente de que este, tengas como un respaldo a la información, ¿no? Porque puedes tener el C y el D, ¿no? Y en teoría tienen esos discos, pero acuérdate que la velocidad del disco también se parte. Si tú partes el disco, partes la velocidad. Entonces a la hora de levantar tus servicios o el mismo sistema operativo va a demorar el doble. Como son segundos, no vas a, no vas a sentirlo mucho, pero es así. Partes el disco, partes la velocidad. Así que sugiero yo en lo personal no hago particiones en ¿no? En lo personal. Si es una buena metodología, es una buena opción hacer dos particiones para poder guardar la información en los supuestos casos de que solamente se malogre el sistema operativo, ¿no? Y entre un virus y dañes el sistema operativo. Pero si se daña el disco, igual tú pierdes todo. Y eso no es rescatable, dependiendo de qué tanto sea el daño. Esto no pasa con el disco duro sólido ni con el M.2, ya que no, ya que son, ya que son otras tecnologías, lo divides, pero no se parte la velocidad se mantiene.
Ahí en en el sólido y en el M.2 sí recomendaría hacer ese tipo de partición, ya que nos pierdes velocidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber adicional? Normalmente cuando hay una falla y quieres cambiar en garantía, después de un mes ya va a ser parte ya no del lugar donde compraste, sino de la misma marca. No, si ponte, si compraste no sé, una memoria en Kingston, no sé, creo que hasta te da más tiempo, pero te dan un mes, no, 2 meses creo que te dan en la misma tienda. De ahí pasa a todo un proceso, ¿no? De llamar a la marca, pedir cambio. Aunque, como te digo, no es muy difícil que te malogre una memoria, pero luego va a pasar. Si todo tipo de falla, ¿no? O que se haya dañado la computadora, siempre va a ser por un tema eléctrico. Salvo que seamos un poco piñas y sea que esté cruzado lo que es el teclado o el mouse, que suele pasar. Y eso hace que se cruce, dañe la placa o cualquier otro componente. Pero después todo lo demás de una placa para que se pueda cruzar o porque se pueda dañar es por un tema eléctrico, netamente eléctrico, ¿no? Por un fluido mal de electricidad, una alta en una zona o una baja, ¿no? Porque es alterno, ¿no? Acuérdense que las corrientes de afuera siempre son alternas. Y para todo tipo de computadora tiene que ser continuo, incluso para escapar un servidor, después se usan UPS grandes. De tal manera que la funcionalidad del UPS es simplemente para que te permita tener un poco más de tiempo y poder apagar los equipos, ¿no? Y bueno, los que son en casa, ¿no? Los que son afuera, los servidores se tienen que estar prendidos las 24 horas. Servidores, propiamente dicho, si su funcionalidad son 24/7, ¿no? Si tuviese alguna pregunta, algo adicional que quieran hacerme. Bueno, no hay ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Está revisado. No hay, al parecer eso quedó claro. Muchas gracias. Conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas noches.